Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos Ipúa. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Dios de los cielos, te quiero. Adórale, mi hermano y amigo. Te quiero exaltar. El Señor está aquí en esta mañana. El universo, el mundo entero, oh, le tiene que adorar. Oh, santo, tiene que exaltar. Gloria a su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Oh, grande es nuestro Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Le damos la bienvenida a los amigos especialmente, también a los hermanos y a todas las visitas. Este año, por la gracia de Dios, tenemos bastante visita. Le damos la bienvenida a todos ellos. ¿Cómo le decimos a los que nos visitan? ¿Y qué queremos? Amén, gloria a Dios. Le doy la bienvenida a mi familia, a mi suegra, mis cuñadas. Son bienvenidos a mi tío. Bienvenidos a Aruba. Gloria al Señor. Y qué mejor esta mañana venir y estar aquí, comenzar esta semana en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Con cuántos ha sido bueno Dios?
Gloria a Dios. Hermanos, démosle un aplauso al Señor. Él lo merece, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Les invito, hermanos, que leamos un texto de la palabra del Señor. Abran sus Biblias. Hechos 4, 12. Capítulo 4, verso 12. Gloria al Señor. Leamos este versículo todos. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén. Gloria al Señor. Hechos 4, verso 12. ¿Ya tienen todos? Gloria al Señor. Leamos todos a una sola voz. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Leámoslos una vez más. El verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es... Amén, gloria a Dios. Así que en esta mañana vamos a disponernos a adorarle, a reconocerle, a decirle que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es bueno y está aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a levantar las manos y vamos a elevar una oración. Pongamos esta semana en las manos del Señor Jesucristo. Bueno, es la última dominical de este año y qué mejor que despedir este domingo adorando, glorificando, honrando a nuestro Dios. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias. Oh, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Hemos venido a adorarte porque tú eres grande. Eres el grande. Oh, grande es tu nombre, tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor. Y aquí en esta mañana vemos un grupo que nos hemos dispuesto en venir a adorarte, Señor. Te reconocemos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración para ti en esta mañana. Oh, grande es nuestro Dios. Aplauda con libertad, hermano. El Señor está aquí en esta mañana y vamos a adorarlo. Hágalo con el corazón y con entendimiento, sabiendo que a Dios lo hace. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio en el dolor y en mi tristeza mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Tú eres la razón de mi existir.
noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer. Mi alma se sacía al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza. Dígalo en esta mañana, respira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil besos con amor. Mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor. Mil gracias. Gracias, tú eres la razón de mi existir. En ti Vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. gracias, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay motivos para darle gracias. Él es la razón de la vida. Dígalo, hermano y amigo. En Él estamos seguros. Oh, Él es nuestro amparo. Él es la vida. Aleluya. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti Vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Amén. Los felices adoren al Señor en esta mañana. Oh, bendito Dios. Presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de
a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar un coro más y luego nos sentamos. Pero vamos a conectarnos con la presencia de Dios. Yo le invito en esta mañana, conéctate con la presencia de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová dice, Jehová Nissi, tú peleas con tú nosotros. peleas por mí. Jehová Shalom, el príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, dígalo, hermano, mi príncipe de paz. príncipe de Oh, paz, santo. y te adoraré, porque Gloria a su nombre, eres tú, Jehová Jireh, Aleluya. eres quien provee. Oh, grande es nuestro Dios. Jehová Nissi, Él pelea por nosotros. tú peleas Él es por nuestro mí, príncipe, Jehová nuestro rey. Shalom, Aleluya. mi príncipe de paz, Y te adoraré.
Dios. Denle ese aplauso con libertad. Él lo merece. La gloria, la honra es para Él. Gloria a Dios. Aleluya. Aplauda, hermano, aplauda. No pare. Aplauda al Señor. Él es bueno, Él es grande. Y Él es hacedor de maravillas. Aleluya. Oh, bendito Dios. No hay mejor vida que esta. Hermano y amigo, te lo digo en esta mañana con toda plena seguridad. No hay mejor vida que esta. Estar a los pies del Señor Jesucristo. La Biblia lo dice. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Oh, tenemos a Dios. Tenemos más que un mundo entero. Gloria a Dios. Y Él es grande. Y Él es maravilloso. Y Él es bueno. Gloria a Dios. Y está aquí. Y quiere darnos más. Gloria al Señor. Es verdad que estamos bien, estamos contentos, pero depende de ti, no de Dios, en que Dios te siga bendiciendo, en que Dios te siga dando, porque Él es grande, Él es rico. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Aplauda al Señor, hermano. Gloria a su nombre. Grande es nuestro Dios, aleluya. Oh, bendito Cristo. La gloria para ti, mi Dios. Aleluya. Aprovechando que están así de pie, yo quiero que hagamos una oración más. En lo personal, cada uno dé gracias a Dios. Usted sabrá por qué darle gracias a Dios. Por su familia, por lo que tiene, no sé. Usted conoce su vida. Mire de qué le da gracias a Dios. Gloria al Señor. Pero hágalo de corazón. Hágalo con sinceridad, sabiendo que Dios está aquí en esta mañana y Él va a escuchar lo que tú le vas a decir. Así que te invito, levanta tu mano. Oh, soberano Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, por mi vida, por esta salvación que tú me has regalado, Señor. Tú me has bendecido, Dios. Tú me has guardado la vida, no muchas veces, sino todas las veces. Muchas veces estuve a punto de morir en pecado, en desobediencia, pero tú me guardaste, Señor. Y hoy estoy aquí para alabanza, para gloria de tu nombre, Dios. Te quiero adorar, mi Dios. Gracias, Señor. Permíteme, Señor, terminar mis días adorándote, honrándote, obedeciendo, Dios. Oh, tú eres bueno, mi Cristo. Te alabo en esta mañana. La gloria para ti, mi Dios. Oh, gracias, Señor, gracias. Aplauda una vez más, aplauda. Oh, bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Oh, bendito tu nombre. La gloria para ti, mi Cristo. Oh, Santo. No se desconecte de la presencia del Señor. Así que sigamos en el transcurso de este servicio, pero mantenga su mente conectada con Cristo. Gloria al Señor. Les invito a que estén cómodos, hermanos. Los dejo en compañía de nuestro pastor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Si es una persona que lo ve por primera vez, dígale bienvenido a la casa del Señor. Saludes, hermanos, rompamos un momentico el protocolo, saludemos a nuestros hermanos.
Gloria a Dios, bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos, bienvenida iglesia, bienvenidos los niños, amén, bienvenidos todos a adorar a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, tenemos visitas esta mañana, para todos ellos, bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. El hijo de nuestro hermano Diego, bienvenido. Los hermanos que vienen con él, bienvenidos. Hermanos, familia del hermano Hernando, bienvenidos. Familia de la hermana Rocía, bienvenidos. Familia de nuestro hermano Gregorio, bienvenidos. Bueno, todos bienvenidos esta mañana. Amén. Qué bueno estar aquí para adorar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios ha sido bueno. Oiga, no, como que no con todos. Dios ha sido bueno. Eso hay que gritarlo, hermano. Eso hay que gritarlo. Hoy salió el sol, hoy tenemos vida. Tenemos a Dios gracias, su favor y su gracia. Así que somos deudores de Dios todos los días. Amén. Pero además de eso, ha sido un año en el que hemos visto la mano de Dios. Gloria al Señor. Así que qué bueno, hermano, deleitarnos y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Bueno, hermano, vamos a tomar la ofrenda esta mañana. Vamos a ofrendar, amén. Nosotros damos de lo que Dios nos da, ¿verdad que sí? ¿Y a cuántos Dios nos ha bendecido? No a todos, pero bueno, gracias a Dios por los que. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido? Hemos hablado todo este mes de la gratitud y creo que es una muy buena oportunidad para cada uno de nosotros poder tener gratitud con Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que esta mañana vamos. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy
no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Merece gloria y honra.
as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mi tanto una gloria, mi tanto una honra, tu una alabanza, tanto una gloria, mi tanto una honra, tu una alabanza, Señor, puta ha sido mi milagre, no tengo manera vos. You manera vos, Señor, puta ha sido mi milagre, no tengo manera vos. You manera vos, Señor, you manera vos, Señor, you manera vos, Señor, you manera vos, Señor. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele ese aplauso. Aleluya. Libro de Éxodo, capítulo 33. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 14 al 16. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Han encontrado todos? Vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos, aunque tengamos la Biblia aquí, la mostremos en las pantallas, es importante traer la Biblia. Amén. Todos tener la Biblia, traerla. Amén. También debemos de tener una muy buena Biblia. Amén. Porque el mecánico tiene muy buenas herramientas. Freddy me muestra ya sus muy buenas herramientas. Vea, pastor, estas, ¿verdad? Cuando visito a algunos hermanos, todos en su área tienen muy buenas herramientas, lo mejor. Pero los cristianos tenemos también Biblias muy buenas. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, todos. Versículo 16.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Hermanos y amigos, personas que nos visitan esta mañana, familias de hermanos que han venido a pasar aquí el fin de año. Este mes hemos venido hablando aquí en la iglesia acerca de la gratitud. Amén. Y hemos venido hablando acerca de la gratitud porque vaya que sí es importante nosotros entender cuán deudores somos de Dios. Amén. Cuán deudores somos de Dios. ¿Cuánto le debemos a Dios? Amén. Nadie aquí podría, hermano, déjeme, yo se lo digo, ni en lo más mínimo pagarle a Dios. Aunque usted diera su vida o aunque usted dedicara todos los días de su vida a trabajar para hacer algo por la obra de Dios, nunca podríamos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca podríamos pagarle a Dios sus favores y sus misericordias. Amén. Nunca podríamos pagarle a Dios sus bendiciones. Amén. Así que hemos hablado de la gratitud, pero les he dicho en estos días, hablando de la gratitud, que la gratitud no son palabras. La gente normalmente dice gracias. Y a veces nos arrodillamos y le decimos a Dios gracias. Y eso está bien, pero esa palabra gracias es una cordialidad. Es una cordialidad. Si usted ahorita llega al aeropuerto y alguien le recibe la maleta, usted le dice gracias. La señora que lo atiende en el counter, usted le dice gracias. La persona que le dice que pase por el escáner, usted le dice gracias. Quien le ayuda ya en el avión, en la azafata, usted le dice gracias. Al señor que le da la silla al lado, usted le dice gracias, ¿verdad? Así que el gracias es una cordialidad. Y a veces nuestra gratitud con Dios es una cordialidad, pero no una gratitud. La gratitud, hermano y amigo, involucra emociones. Involucra nuestros sentimientos. La gratitud involucra nuestra voluntad. Amén. La gratitud involucra nuestro ser. La gratitud, hermano y amigo, son acciones. Amén. Así que alguien que está agradecido no solo lo dice, sí lo dice, pero lo demuestra. Actúa. Amén. Actúa en virtud a la gratitud que tiene. Así que los agradecidos con Dios no solo le van a decir gracias, los agradecidos van a vivir agradecidos con Dios. Amén. Y no solo serán palabras, será una vida de gratitud. Amén. Y aunque otra vez quisiéramos pagarle a Dios todo lo que Dios ha hecho, no podríamos. No podríamos. ¿Con qué le podríamos pagar a Dios tanta bondad, tanta misericordia, tanta gracia? ¿Con qué le pagaríamos a Dios una salvación tan grande? Digan amén, hermanos. Hoy quiero que hablemos acerca de la gratitud por la presencia de Dios con nosotros. Amén. Amén. Gratitud por la presencia de Dios con nosotros. Y ahí al lado quiero unir a ese título Moisés y la gratitud. Amén. Porque es precisamente Moisés, entre muchos, que nos enseñan la importancia de la presencia de Dios y cómo él y los que vivieron tener la presencia de Dios con ellos aprendieron a agradecer. Amén. Así que, hermano, necesitamos aprender a agradecer a Dios por su presencia. Amén. Es importante mirar a la luz de la Escritura que Moisés es ese tipo de hombre, hermanos, que no quiso moverse sin contar con la presencia de Dios. No quiso ir a ninguna parte si Dios no lo acompañaba. Él dijo no. Así que si usted mira la historia de la vida de Moisés y la vamos a ir desarrollando, se va a dar cuenta que desde que fue llamado le contestó a Dios: Señor, ¿quién soy yo? Aunque era un acto de él
reconocer su condición, estaba también reconociendo que quién era él para que Dios lo llamara para algo grande. Y en esa expresión Moisés estaba dando a entender, o de manera implícita estaba dando a entender: Señor, yo no soy nada, tú eres el que tendrá que hacerlo todo. Amén. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés entonces le dice al Señor, o cuando lo comisiona, él le dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Es Moisés que durante toda la travesía por el desierto aprendió y reconoció que todo lo que se había podido hacer era porque la presencia de Dios iba con ellos. Y es Moisés quien al final del camino, al final de su vida, compone al lado de María cánticos de agradecimiento a Dios, y también dedica unos capítulos al final de su vida a escribir palabras de gratitud y reconocimiento a Dios, porque él sabía que si había logrado llegar hasta donde había llegado, no era ni por su fuerza, ni su talento, ni su capacidad, ni su liderazgo, era que la presencia de Dios lo había acompañado durante toda su vida. Hermano que está aquí, si esta mañana estamos aquí, no es por talento, ni fuerza, ni capacidad, es porque alguien nos ha acompañado durante cada momento de nuestra vida. Si usted lo cree así, hermano, glorifique a Dios esta mañana. Dele la gloria a Dios un momento. Así que, hermanos, Moisés le dice a Dios unas palabras muy claras en el pasaje que estamos leyendo. Y no solo se las dice como una petición o un ruego, sino que lo declara: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿no qué? No nos saques de aquí. Amén. Hermanos, Moisés quería llegar como el pueblo de Israel a salir de la esclavitud. Él quería, ese era su anhelo. Y entienda esto, hermano, era el deseo de Moisés y de toda la nación salir de allí. Pero cuando él le dice a Dios: Señor, pero si tú no vas a ir conmigo, déjanos de esclavos. Amén. Si tú no vas a ir con nosotros, Señor, ¿para qué poder nosotros decir, o para qué querer llegar a cierto lugar, si no vamos a contar con tu presencia? Amén. Hermano, lo que él estaba dando a entender era que la guía, el acompañamiento y la guianza de Dios era fundamental en su vida. Amén. Escúcheme esto. Para Moisés, aunque Canaán era el sueño, aunque Canaán era la meta, aunque Dios ya les había dicho lo que era Canaán, permítame decirle, a él no le preocupó tanto el lugar, sino que durante todo el proceso la compañía de Dios estuviera con él. Y yo quiero decirle eso esta mañana, hermano. A veces tenemos metas, anhelos, sueños. Todo mundo está terminando año. Empresas, compañías, organizaciones están revisando cómo fue este año. Y todo mundo está planeando cómo va a ser el otro año. Y cada quien está trazando metas. Yo quiero comprar el otro año esto. Voy a ampliar mi compañía. Voy a invertir en esto. Voy a comprar casa. Voy a comprar carro. Voy a empezar otro proyecto. El proyecto que llevo es bueno, pero voy a atreverme a empezar otro. Pero quiero decirle, qué bueno que aunque sean esos tus planes y tus metas y lo necesitemos, qué bueno poder decir, pero mi principal meta es que el Dios cuya presencia ha estado conmigo y me ha cuidado y me ha ayudado y me ha bendecido, que esa presencia nunca se aleje de mí. Dele la gloria a Dios, hermano. Se convirtió esa frase de Moisés en una oración. Se convirtió en una súplica. ¿Y sabe qué quería decir Moisés con esa frase? Señor, mira,
lo demás no tiene sentido si tú no vas conmigo. Yo le repito eso, hermano. Moisés estaba diciendo con esa expresión: Señor, mira, lo demás no tiene sentido si tú no vas a estar con nosotros. Qué bueno que este fin de año y para el nuevo año cada cristiano pueda decir: Señor, ¿para qué la vida y para qué riqueza y para qué logros si no voy a tener tu presencia contigo? Pero si tú vas conmigo, todo lo demás será una bendición. Amén, hermanos. Es de Moisés, entre otros, no solo él, hay otros en la Biblia, pero es de Moisés que podemos aprender el valor de la presencia de Dios. Amén. De caminar con ella. Otra vez, para Moisés, aunque la tierra era importante, para Moisés era más importante la presencia de Dios. Amén, hermanos. No era que no le preocuparan las bendiciones, sí, pero ¿para qué las bendiciones sin el Dios de la bendición? ¿Están conmigo? ¿Para qué las bendiciones sin el Dios de la bendición? Así que ese Moisés es el que desde su primer encuentro con Dios le dijo: Señor, ¿quién soy yo? Cuando Dios lo llama para que guíe al pueblo de Israel, es Moisés quien dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Es Moisés quien en todo pidió la presencia de Dios. Y es Moisés quien al final del camino, como les decía, se detuvo a agradecer a Dios por su acompañamiento. Amén. Hermano y amigo, la presencia de Dios es esa manera en que Dios se revela de manera visible o invisible en nuestro medio, porque a veces lo vemos en cómo obra, pero también hay veces como cantamos, aunque no pueda ver, yo me doy cuenta que Él está obrando. Y es que detrás de nuestra vida, nuestros hechos y nuestros sucesos, está Dios interviniendo con su bendita presencia en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Cuando se habla de la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento se usaba una palabra hebrea que es panín, y ella significaba rostro. Lo que daban a entender cuando hablaban de querer tener la presencia de Dios, lo que querían decir allá en el Antiguo Testamento es: Señor, yo quiero sentirte cerca, que tu rostro casi yo lo pueda percibir, que yo pueda sentir, Señor, que en mi vida tú caminas cerca a mí. Hermano que está aquí esta mañana, amigo que está aquí, grandes cosas podemos alcanzar humanamente, pero la más importante es que usted en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, donde vaya y donde esté, usted pueda sentir que la presencia de Dios está cerca. Amén. Buscar la presencia de Dios o contar con ella, podríamos definirlo como, hermano, buscar su rostro. Podríamos definirlo como tener una comunión cercana con Él. Amén. Podríamos definirlo como que su carácter y su presencia esté vigente en nuestra vida. Amén. Moisés es el hombre que clamó por la compañía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él entendió una vez más que el mayor regalo no era la tierra prometida. El mayor regalo que él podía tener era que Dios lo acompañara. Hermano, con Dios al lado nuestro, la vida está asegurada. Yo le repito eso: con Dios al lado nuestro, la vida está asegurada. Asegúrese que al lado suyo en su vida vaya Dios. Amén. Moisés, hermano, con esa declaración le dijo a Dios: Señor, ¿sabes algo? Yo prefiero el desierto contigo que la tierra prometida sin ti. Qué bueno poderle decir nosotros algo parecido a Dios. Señor, yo prefiero lo poco, pero contigo
que lo mucho sin ti. Amén. Y es que la Biblia lo dice, el proverbista lo dijo: es mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones donde haya problemas y haya contienda. Es mejor lo poco con la presencia de Dios que lo mucho sin Dios con nosotros. Qué bueno poderlo entender esta mañana, hermano, y que el 2026 sea un año donde usted le diga a Dios: Señor, si no vas conmigo, ¿para qué? Amén. Si no vas conmigo, ¿para qué? Moisés es el hombre que reconoció en esa frase. ¿Sabe qué? Me ponía a pensar en esa frase. ¿Qué quería decir esa frase? A veces, y hemos predicado mucho de esa frase, los pastores, es uno de los temas que hemos predicado muchas veces. Pero me ponía yo a pensar, ¿qué quería decir Moisés con esa frase? ¿Qué significaba esa frase en la vida de él? ¿A qué estaba renunciando Moisés cuando dijo esa frase? ¿A qué estaba dispuesto a no aceptar cuando dijo esa frase? Porque esa frase encierra muchos episodios. No solo, hermano, pedir la compañía, sino que él estaba dispuesto a sacrificar lugares de privilegio, honores, comodidades, lo que fuera, con tal de tener a Dios con él. Amén. Así que Moisés con esa frase estaba diciendo: Señor, es que si tú no vas conmigo, no hay nada diferente en mí. Hermanos, si Dios no está con nosotros, no hay nada diferente en nosotros. Si Dios no está con esta iglesia, no seremos más que un grupo de gente que se reúne cada domingo, cada sábado, cada jueves. Pero si Dios está con nosotros, haremos la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y en Aruba. Amén. Si el grupo de alabanza canta muy bonito, porque gracias a Dios tenemos buen grupo. Amén. Pero si no van con la presencia de Dios, seremos uno más. Seremos una orquesta más, un grupo musical más. Pero si tenemos la presencia de Dios con nosotros, eso cambiará lo demás, hermano. Eso hará que la gloria de Dios se mueva. Eso hará que la presencia de Dios se mueva. Eso hará que Dios se agrade de nosotros. Iglesia del Señor, cuán importante es la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sabe qué estaba diciendo Moisés cuando dijo eso? Señor, tu presencia es mi protección. Así que no se equivocó por allá el salmista cuando dijo: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, podemos traer toda la seguridad que se quiera al mundo, pero si no es Dios que todavía nos guarda y nos cuida y nos protege y pone límite, hermano, vivos nos habrían tragado. Amén. Digan amén. Así que necesitamos en la presencia de Dios. Y mire esto, por allá el Señor le había dicho a Moisés en el versículo 2 del capítulo 33. Dios le había dicho que lo iba a acompañar, pero que le iba a mandar ¿a quién? Lea el versículo 2, por favor, 33:2. El Señor le dijo: mira, Moisés, tranquilo, no van a ir solos, yo les voy a enviar ¿qué? Un ángel. Él va a ir con ustedes. Pero Moisés dijo: Señor, no, usted me puede mandar al mejor ángel, pero yo quiero es su presencia. Yo quiero que sea usted, Señor, y si usted no va a ir, casi que le dijo: mande mejor al ángel.
Qué bueno que alguien aquí le pueda decir a Dios: Señor, nada más ni nadie más. No necesito nada más en mi vida para llegar lejos, para triunfar, para ser feliz, para ser bendecido, para alcanzar mis metas, para tener un buen hogar, una buena familia, lograr lo que quiero. ¿Sabe qué necesitamos? La presencia de Dios en medio nuestro. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermanos? Con su presencia lo tenemos todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero si no tengo a Dios ahí conmigo, aunque hayan casas, carros, lujos, oro y mucho más, no tenemos nada. Amén, hermano. ¿Sabe qué le estaba diciendo Moisés a Dios en esa frase? Moisés le estaba diciendo a Dios: Señor, todo lo que yo vaya a hacer, ¿por qué me llamas? ¿Tú ves que yo tengo alguna capacidad? Señor, pues si algo ves en mí, entiende una cosa: no voy a lograr nada si tú no vas conmigo. Hermano, qué bueno empezar este año 2026 servidores, diciéndole a Dios: yo, aunque toque guitarra, aunque toque piano, aunque cante, aunque predique, haga lo que haga, pero si Dios no está conmigo, de nada sirve mi talento ni mi capacidad. Lo que necesitamos, hermano, es llenarnos más de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos están de acuerdo con Moisés al transmitirle a Dios eso, hermano. ¿Sabe qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Moisés a Dios con esa frase? Señor, no es tanto el lugar, no es tanto el viaje. Quiero tener un muy buen compañero de viaje. El mejor compañero nuestro es Dios. Hermano, el mejor compañero de la vida es Dios. El que mejor te ayudará a vivir es Dios. El que te dará la sabiduría para guiar a tus hijos es Dios. El que te ayudará a mantener tu hogar estable es Dios. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Hermano, debemos agradecer a Dios por su compañía. Y es lo que quiero que entendamos esta mañana. Nos ha acompañado todo este año. Cuán importante ha sido la presencia de Dios con nosotros. Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó de allá con mano extendida, con mano poderosa. Apenas enfrentaron el primer desafío, imposible para los humanos, pero posible para Dios. Ellos saben que invocaron la presencia de Dios. Así que el secreto sí estaba en ello. El secreto sí estaba en tener la presencia de Dios. Porque cuando Faraón venía atrás con todo su ejército y el mar estaba delante y el pueblo se desesperó y no era para menos, ellos tuvieron miedo y el miedo es parte normal de la vida. Pero hermano, Moisés le había dicho a Dios: Señor, yo te necesito en el viaje. Y cuando llegó el peligro y la dificultad, Moisés tuvo que haberle recordado a Dios: Señor, ¿te acuerdas por qué te dije que te necesitaba? Faraón está atrás y el mar está delante. No tenemos cómo cruzarlo, no sabemos cómo vamos a cruzarlo, pero si tú nos guías, Señor, algo sucederá. Y algo sucedió. Hermano querido, muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones que quizás no sabemos cómo va a cambiar ese momento, esa situación, pero hemos levantado la mirada a Dios, hemos clamado a Dios y de algún lado Dios ha intervenido. Hermano querido, lo más grande que tiene esta iglesia, como canta un hermano, no es el nombre pentecostal. Lo que tiene más grande esta iglesia es la presencia del Dios del cielo. Eso sí nos hace diferentes. Eso sí nos ha guiado y nos ha mantenido.
Amén. Eso sí nos ha ayudado, que su presencia va con nosotros. ¿Entiende usted por qué le decimos venga a orar? ¿Entiende usted por qué le decimos llegue a servir antes de empezar el culto? Es porque tocar no es lo mismo que tocar con la presencia de Dios. No es lo mismo cantar que cantar con la dirección de Dios. No es lo mismo predicar que predicar con la presencia de Dios. No es lo mismo venir y decirle a Dios, aquí estoy. Y que decirle a Dios, Señor, mira, ¿sabes algo? Yo reconozco que sin ti nada soy y que te necesito. Y hoy vine aquí a reconocer que necesito más de ti. Nada será igual. Qué bueno mantenernos en eso. Hermanos, Dios nos ha bendecido todo este año. ¿Qué decir de cada programa? ¿Qué decir de Mission? ¿Qué decir de los eventos? ¿Qué decir de la convención? ¿Qué decir de los eventos de los niños, de las damas, de los caballeros, de los evangelismos que hemos salido a hacer? Dios ha estado con nosotros, amén. Pero hermano querido, de no ser porque Él nos ha acompañado, solo serían programas. Amén. Pero qué bueno esta mañana acordarnos y agradecer. Porque Moisés le agradeció a Dios cuando le permitió estar delante de él en la zarza. Cuando Moisés, ese acto de reverencia de Moisés era una expresión de gratitud. Recuerde que la gratitud no son solo palabras. Cuando alguien llega aquí con admiración, con alabanza, con reconocimiento, cuando alguien se dispone a adorar a Dios, hermano, eso es una gratitud más que palabras. Así que Moisés, cuando tuvo ese acto reverente ante Dios, estaba agradeciéndole a Dios por su presencia estar ahí. Amén. Moisés y María y ellos agradecieron a Dios cuando cruzaron el Mar Rojo. Le compusieron un cántico a Dios. Qué bueno a los que Dios nos ha guardado y nos ha bendecido este año. Que me gustaría ver la mano levantada de a cuántos Dios ha bendecido este año. Gloria a Dios. Casi a todos. Qué bueno poder tener gratitud con Él. Qué bueno ser agradecidos. Moisés le agradeció a Dios. ¿Sabe qué hizo Moisés? Cuando cruzaron el mar, le compusieron cántico a Dios. Cuando Dios los ayudó en la batalla contra Amalek, entonces Moisés le levantó un altar a Dios. Es la gratitud. Mire, y ellos no era solo te agradezco, no, le voy a componer un cántico a Dios, que todo el que lo lea en los años, en la historia, se acordará que quedamos agradecidos con Dios. Hay gente que Dios la cura de cáncer, hay gente que Dios les ha hecho grandes milagros, hay gente que Dios los ha bendecido, hermano, y a los días de la bendición les hizo olvidar al Dios de la bendición. No. Ellos vencieron a Amalek. En la batalla vencieron a Amalek. Pero Moisés se dio cuenta que lo pudo vencer cuando tenía las manos levantadas. Y cuando no podía tener las manos levantadas, perdían. Entonces él dijo, no soy yo. Entonces él reconoció y dijo, no es el ejército, no es la fuerza de nuestro ejército, no son las armas que tenemos, es que hay algo, y es que la presencia de Dios es la que nos mantiene. Mantengamos la presencia de Dios en nuestro medio, hermanos. Hermanos en Aruba, mantengamos la presencia de Dios. Manténla. No te alejes de ella. Hoy es día de culto. Llega a adorar a Dios. Llega a adorar a Dios. Tan raro que uno a veces ve los hermanos en otros programas, pero no en el momento de estar con Dios. Y uno dice, vea. Hermano, Moisés agradeció a Dios por la presencia de Dios en el tabernáculo. Así que cuando ellos
diseñaron el tabernáculo. No, lo diseñó Dios. Cuando ellos siguieron el diseño de Dios para el tabernáculo y la presencia de Dios se movía en el tabernáculo, entonces Moisés y el pueblo adoraron a Dios por su presencia. Hermano, yo no sé, usted y yo, ¿qué le queremos decir a Dios? Yo no sé si en las palabras de gratitud a veces uno escucha mucho. Hay hermanos que le dicen a uno: pastor, Dios me ha bendecido mucho este año. Y uno le dice: cuéntame esa bendición. Pastor, compré casa. Pastor, compré carro. Pastor, me fue bien en la empresa. Pastor, me fue bien en el negocio. Pastor, me fue bien en tal proyecto. Pero uno no escucha: pastor, Dios me acompañó, Dios me cuidó, Dios me guardó, Dios me dio su gracia. Pastor, no tuve muchos logros materiales, pero sabe, sentí la presencia de Dios este año caminando conmigo. Pastor, no me hice rico, pero sabe, pastor, crecí espiritualmente. Hermano, alabe a Dios un momento. Dele ese aplauso al Señor. En la Biblia hay hombres que, al igual que Moisés, reconocieron la importancia de la presencia de Dios. Así que David es otro hombre que para él fue importante la presencia de Dios. Y cuando Saúl había sido rey en Israel, no se preocupó por preguntar ni por traer dónde estaba el arca. La dejó donde se la habían llevado. Pero cuando David asumió el reinado, David dijo: hay que traer el arca, hay que volverla a traer a Jerusalén, hay que volver a tener el arca donde tiene que estar. Hermano querido, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que lo que él estaba diciendo, en otras palabras, es: necesitamos volver a tener la presencia de Dios en medio nuestro. Hermano querido, qué bueno que nosotros para el año 2026 nuestro mayor anhelo sea la presencia de Dios. No más trabajo, no que no trabaje, sino que no diga ni 2 o 3 trabajos. No, qué bueno que usted diga: necesito la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? Porque es Dios el que te puede abrir las puertas. Es Dios, si tenemos su presencia, Él va a ir con nosotros. Amén. Él va a ir con nosotros. Así que David lo entendió y David dijo: hay que traer la presencia de Dios al medio nuestro. Hermanos, que se vaya todo, pero que no se vaya la presencia de Dios. Sin ella nos morimos. ¿Para qué la vida si no siento a Dios? ¿Alguien puede decir eso? Yo creo que eso lo pueden decir todos los que han llegado a sentir a Dios en su vida. Ellos van a decir: ¿para qué la vida? ¿Para qué las cosas de la vida? Si yo ya sé lo que es lo más grande. Yo he sentido a Dios en mi vida y no quiero nada más sino sentir su presencia, y todo lo que me permita sentirla será bienvenido. ¿Para qué la vida si perdemos lo más importante? Amén. Así que David fue consciente de eso. David es el hombre que dijo allá en el Salmo capítulo 16: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. Y delicias. Yo no sé si usted se da cuenta que estar aquí es delicioso. Que los hermanos no lo pierdan de vista, porque los amigos sí que lo están valorando.
Los amigos le dicen a uno: pastor, esa iglesia donde usted es diferente, allá se siente algo, pastor, allá uno experimenta algo. Qué bueno que los que estamos enseñados a sentirlo no nos acostumbremos y nos olvidemos de ello. Hermano, lo más delicioso es estar aquí. Anhélelo. Amén. Quiéralo. David dijo: para mí es mejor un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Él dijo: yo veo que las golondrinas tienen el privilegio en sus momentos de migración para buscar el agua y para ir a otros lugares y para buscar alimento. Ellas llegaban a la casa, al templo, y ahí hacían los nidos. Y él se puso a mirar las golondrinas y él dijo: Señor, qué privilegiadas son, porque en el camino de la travesía las golondrinas hacen nido en tu casa. Qué bueno que usted y yo anhelemos la presencia de Dios. Qué bueno que lo más importante en su vida para el 2026 sea la presencia de Dios. Qué bueno que en sus metas y proyectos 2026 la presencia de Dios. Pero a veces no es como nuestra prioridad. Uno dice: metas, profesional, casa, carro, logros, esto, viajar. Pero qué bueno que coloques primero que todo la presencia de Dios, y lo demás de seguro lo tendrás. Lo demás de seguro llegará, pero ten primero la presencia de Dios de tu lado. Yo no sé si usted la necesita, hermano. Yo la necesito. Yo la necesito. Tener la presencia de Dios tiene una implicación en todas las áreas de nuestra vida. Si la tenemos, ella va a afectar lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual. Cada área de nuestra vida va a ser influenciada por la presencia de Dios. Nuestro carácter, nuestras decisiones, lo que vamos a hacer con nuestra familia. Por eso es que necesitamos la presencia de Dios. Y hermano, anhélela más que cualquier otra cosa. Amigo que está aquí, anhele tener la presencia de Dios. Pero no es solo anhelarla, es buscarla. Es buscarla. Así que alguien dijo: de mañana te buscaré. Me hallan los que temprano me buscan. Me hallan. Así que búscalo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Búscale. ¿Te bendijo ya Dios con algo? No te llenes con ello, te puede dar más. Pero búscale. Amén. Mantén la relación cercana con el Dios de la bendición. Si te da bendiciones, casas, carros, terrenos, propiedades, gloria a Dios. Pero que eso no te quite el tiempo de venir aquí a buscar al Dios de la bendición. Que eso no te entretenga para venir y detenerte y decir: vine a adorar a Dios. Que lo mucho que tengamos, hermano, no nos haga pensar que no tenemos tiempo para hacerle culto a Dios. Cancela lo que sea, pero venga y dele la gloria al Dios de las bendiciones. Yo no sé si usted lo entiende esta mañana, hermano, pero con Él tenemos las bendiciones. Por eso es que Él dijo: búsqueme a mí, después lo demás. Porque vea, para obtener las otras cosas bajo nuestra fuerza, tendremos que golpear muchas veces. Pero aquel que se alinea con Dios dará menos golpes, porque Dios lo dirigirá, porque Dios lo acompañará, porque Dios lo bendecirá, porque Dios le abrirá la puerta,
porque Dios le abrirá el camino, porque Dios lo bendecirá. Pero hermano querido, primero la presencia de Dios y primero la bendición de Dios, amén, en lo espiritual. Lo demás ha de llegar. Amén. Moisés prácticamente le puso una condición a Dios: si tú no vas conmigo, ¿para qué tierra prometida? Si tú no vas conmigo, ¿para qué ser un profesional? Si tú no vas conmigo, ¿para qué los méritos? Si tú no vas conmigo, Dios, ¿para qué dinero? Amén, amén. Hermano querido, él entendió y los antiguos entendieron que sin la presencia de Dios no somos nada. Alguien dijo que el éxito sin Dios es un fracaso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Alguien dijo que el verdadero descanso lo tenemos en Dios. Por eso el Señor le dijo, nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. No son las cosas, no es el día que tengas una mansión, ese día te metiste en un problema. El verdadero descanso está en Él. Amén. Él es el descanso. Él es la paz. Él es el gozo. Él es la alegría. Él es la felicidad. Él es el que lo llena todo, hermano. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Yo no sé si usted quiere alabar a Dios un momento. Gloria a Dios, hermano, alábelo un momento. Aleluya. Moisés en esos 3 versículos prácticamente le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿en qué se conocerá que somos diferentes? Sino en que tú vayas con nosotros. Eso le dijo Moisés a Dios. ¿En qué se conocerá? Éxodo 33. ¿En qué se conocerá que somos diferentes? En que tú vayas con nosotros. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabe? Prácticamente Moisés le está diciendo a Dios: Señor, es que no habrá nada por alcanzar, ni lograr, ni regocijo alguno si tú no vas con nosotros. Hermanos, qué bueno terminar esta mañana diciendo: Señor, yo necesito tu presencia. Ella en nosotros, hermano que está aquí, y esto me lo pueden confirmar los que están aquí, ella en nosotros nos da tranquilidad. ¿Verdad que sí? Ella en nosotros nos da fuerza. ¿Verdad que sí? La presencia de Dios nos da fuerza. La presencia de Dios en nosotros nos da gozo. La presencia de Dios en nosotros nos da seguridad. La presencia de Dios en nosotros nos da descanso. La presencia de Dios en nosotros traerá bendiciones. Digan amén. La presencia de Dios en nosotros nos da protección. Amén. La presencia de Dios en nosotros le da sentido a la vida. Le da sentido a la vida. David le dijo a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconócelo a él. Pero él era hijo de un rico, era hijo de un rey, tenía palacio, tenía oro, tenía mujeres, tenía siervos,
tenía ganados, tenía tierras, era famoso. Y David no le dijo: mi hijo, cuida las riquezas, cuida el oro que te voy a dejar, cuida toda esta herencia, cuida bien el palacio, mira cómo me gustaba tal rincón del palacio. No, ¿sabe qué le dijo David a Salomón? El consejo que le dio: mira, Salomón, hijo mío, te voy a dar el consejo que va a definir tu vida. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Salomón, porque Él escudriña los corazones y Él entiende las intenciones de los corazones. Si tú le buscas, Él va a estar contigo siempre. Tú lo vas a encontrar. Cada mañana que lo busques lo vas a hallar. Cada vez que le toques, Él te va a responder. Cada vez que le pidas, Él te va a dar una salida. Cuando no tengas solución, Él será tu solución. Hermano, no es mejor eso que buscar lo otro. David le dio la fórmula a su hijo y esta iglesia tiene la fórmula. Hermano, la fórmula no son las demás cosas primero. La fórmula es Dios primero. Aleluya. Aleluya. La fórmula es Dios primero. ¿Por qué no está de pie, hermano, y alaba a Dios un momento? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y le dice: Señor, ayúdame a entender la fórmula? ¿Por qué no lo alaba un momento? ¿Por qué no lo alaba un momento? ¿Por qué no le aplaude un momento y le dice: Señor, necesito tu presencia? Señor, necesito tu espíritu. Hermano, esa es su mejor alabanza para el Dios que lo ha bendecido durante este año. Ese es su mejor reconocimiento para el Dios que te ha bendecido, te ha cuidado, te ha sanado, te ha ayudado y ha estado contigo este año. Hermano, habrá una mejor alabanza para el Dios de las bendiciones. Habrá un mejor aplauso para el Dios de las bendiciones. Si hay un mejor aplauso para el Dios de las bendiciones, si hay un mejor reconocimiento esta mañana, hay alguien aquí que pueda estar agradecido con el Dios que su presencia lo ha acompañado. Hay alguien aquí esta mañana que pueda aplaudir y agradecer y poner su vida en el altar para decirle a Dios: cuenta conmigo. ¿Qué le quieres decir al Dios que te ha cuidado? ¿Qué le quieres ofrecer al Dios que te ha cuidado? ¿Qué le ofrecemos al Dios que nos ha cuidado, hermanos? ¿Qué decirle al Dios que nos ha cuidado? Si tienes gratitud con Él y quieres venir a este altar un momento, venga.
Todo el que tenga algo para agradecer. Y esta mañana nos decían todo. Tengo que agradecerle todo. Si estás con vida, es por Él. Porque hay alguien que ha querido destruirte. Satanás quiere matarte y destruirte. Si estás con vida, se lo debes a Él. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, dígaselo con el yo alma. no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Hermano querido, dígaselo, Dios, ¿para qué lo demás? Dios, ¿para qué lo demás? ¿Para qué lo demás, Dios? La necesitamos, hermano. Alguien que la necesite esta mañana. Alguien que necesite la presencia de Dios. Alguien que la necesite esta mañana. Alguien que la necesite. Alguien que le diga, Señor, la necesito. Alguien que le diga, Señor, renuévala en mí. Señor, no quiero que se distancie de mí. Si has sentido que se ha distanciado de ti, este es el momento. Díselo, díselo. No voy a llegar. Dígale, Señor, la necesito. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dígale a Dios, Señor. Si tu presencia conmigo no va, Dígale un momentico, Dios, la necesito. No quiero ir a ningún lugar sin tu presencia. No quiero estar en ningún lugar si tú no estás conmigo.